En este vídeo te enseño cómo creo un backend con Python para recuperar lecturas desde un sensor, almacenarlas en base de datos y poder recuperarlas desde un servicio web. Quédate y te lo enseño. En YouTube estoy desarrollando un proyecto web que recupera lecturas de un sensor DHT, de humedad y temperatura. El objetivo es crear tanto el backend como el frontend como la base de datos. Tenéis todos los vídeos en YouTube en una lista de reproducción. Os dejo el link en la descripción. En los últimos vídeos estuvimos creando los servicios en Docker Compose y en esta ocasión crearemos la base de datos y el backend. En el tutorial de HeidiSQL aprendimos cómo crear una base de datos y conectarnos a ella, y ahora vamos a crearla para este proyecto en concreto. El código de nuestro Arduino es este. Lo importante, os tenéis que quedar con la dirección IP y dentro del API que implementa tenemos que reconocer qué endpoint es el necesario para recuperar las lecturas, que es /data. El formato de la respuesta es muy sencillo, es un JSON con temperatura, humedad y la fecha de lectura. Sabiendo esto, vamos a crear la base de datos lo primero. Para ello, con HeidiSQL nos conectamos al servicio. ¿Qué servicio? Hay que levantarlo. Vamos a el proyecto en Visual Studio y le damos a Docker Compose App. Una vez levantado, tenemos que conectarnos a la base de datos que está con esta contraseña, el usuario root, en localhost. Una vez conectados al servicio, vamos a crear una base de datos que estaré llamando DHT. Y dentro de la base de datos vamos a crear una tabla que sea Sensor Data, con las columnas que serán necesarias sabiendo la respuesta que nos va a devolver el sensor. Los campos serán un ID autoincremental, humedad y temperatura de formato decimal y la fecha de tipo datetime. Vamos a preparar el backend para que nos solicite de forma periódica las lecturas a nuestro sensor. En esta ocasión no vamos a estar conectando con el dispositivo real, por lo que si falla vamos a imprimir por consola uno de ejemplo. Para hacer estas peticiones de forma asíncrona vamos a estar usando las siguientes librerías: Asyncio, HTTPX y Datetime. Serán necesarias para hacer las peticiones de forma periódica al endpoint que tenemos establecido y el Datetime para coger el formato correcto de la fecha. FastAPI por ahora lo vamos a dejar un poco aparte, lo estaremos usando para la parte final de este vídeo. Hay que definir dónde vamos a estar haciendo las peticiones con los datos que ya conocemos. Para ello vamos a crear una variable URL. Tenemos que establecer bien la dirección donde vamos a estar preguntando y el endpoint concreto. Para iniciar las peticiones periódicas vamos a poner el siguiente fragmento de código que lo que hará es, al iniciar el servicio, ejecutar de forma asíncrona esta tarea. Esta tarea hace referencia a un método que vamos a estar creando para que funcione correctamente. Al ser una petición asíncrona, nuestro método también debe ser asíncrono, así que vamos a definirlo. Vamos a estar usando la librería HTTPX para realizar las peticiones. Por tanto, vamos a escribir la siguiente línea de código. Bueno, Copilot nos está recomendando un fragmento, vamos a pegarlo, modificando algunas cositas. Por ejemplo, hacer la petición vamos a establecer un timeout personalizado. Vamos a poner un timeout de 10, vamos a poner 5 mejor. 5 segundos. Esto simplemente lo que está haciendo es hacer una petición a la URL con un timeout de 5 por si acaso no consiguiésemos acceder a ella, que va a ser el caso porque no lo tenemos funcionando ahora mismo. Luego comprueba si ha habido algún error en la respuesta y nos va a imprimir por pantalla la respuesta. Para hacerlo un poco más visual, voy a cambiar este print a uno más concreto. Este va a ser nuestro print, que son simplemente los 3 parámetros que estamos recuperando en el JSON de respuesta, y vamos a establecer este flush true, porque si no, al estar trabajando con Docker, no vamos a ver el mensaje por la consola. En la parte de excepciones vamos a también poner algunas más, como las siguientes. Voy a borrar lo de la E. Y bueno, simplemente estamos recuperando las excepciones de la respuesta, del estado HTTP y también del timeout. Las peticiones le vamos a definir el periodo, la frecuencia con la que vamos a hacer las llamadas en esta línea de código. Podemos poner cada 5, pero si el timeout es de 5, mejor ponerlo un poquito más alto. Yo voy a poner, por ejemplo, cada 10 segundos. Y la parte del print vamos a ponerla con el mismo formato que arriba, pero cambiando los valores de aquí. ¿Por qué? Bueno, esto realmente no sería correcto hacerlo en este momento, habría que controlar las excepciones, pero lo que vamos a hacer ahora mismo, como no tenemos el sistema funcionando, lo que vamos a hacer va a ser establecer unos valores por defecto y hacer posteriormente la creación de un registro en base de datos con estos datos por defecto. Cuando tengamos el sistema completamente montado, esto lo estaremos modificando. Para ello voy a modificarlo de esta forma de aquí, ¿vale? Simplemente es una respuesta, una variable, con estos valores le he puesto 10, 10 y el timestamp
esto es para que nos coja la fecha y hora actual y vamos a imprimir por pantalla estos resultados. Aquí en medio es donde crearemos la creación de base de datos del registro, pero esto lo vamos a dejar para después. Lo que toca ahora es ver si está funcionando o no está funcionando. Así que para ello vamos a guardar el archivo y vamos a levantar nuestro servicio. Ya lo hemos lanzado y con el servicio iniciado vemos como efectivamente no ha conseguido obtener respuesta de ese endpoint y nos imprime por defecto los valores que hemos establecido. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear el endpoint para recuperar de base de datos las lecturas. Para recuperar alguna lectura de prueba vamos a estar creándola con Heidi SQL. Para ello vamos a volver a Heidi, seleccionamos la tabla y en la parte de datos vamos a crear registros. Vamos a darle botón derecho, insertar fila. El ID no hace falta que lo establezcáis porque es autoincremental, con lo cual lo va a generar él. Y en la parte de valores vamos a ponerle algunos concretos. En la parte de fecha vamos a modificar, ahora que estamos a tiempo, en la tabla, para que también sea por defecto la fecha actual. Para ello en la parte de predeterminado le podemos poner que tome la función currDate y le daremos a guardar. Vamos a crear datos. Entonces en la parte de datos, como hemos dicho, botón derecho, insertar fila, ponemos humedad 11 y temperatura 11 también. Vamos a extender un poquito la parte de la fecha, a ver si ha quedado bien. Perfecto, nos ha cogido el día de hoy. Si queréis que os coja también la hora actual, lo que tenéis que usar es la función que se llama, en expresión, current timestamp. Entonces le damos a esta fecha, aceptar y vamos a crear otro registro. Vamos a darle a insertar fila. A esto lo dejamos vacío, le ponemos 10, temperatura 10. ¡Pum! Y nos ha cogido también con la fecha. Vamos a crear un par más. Y ya tendríamos los datos. Entonces con esto volvemos a nuestro programa. Para hacer que nuestro backend se conecte a la base de datos vamos a necesitar la siguiente librería. Esta librería hay que instalarla en el archivo de requerimientos, con lo cual copiamos el nombre y en el archivo vamos a incluirlo en la siguiente fila. Vamos a guardar todo y continuamos con la configuración para la conexión. Vamos a crear una nueva variable para almacenar esta información. dbconfig y creamos un JSON. Vamos a poner estos parámetros que nos recomienda Copilot y casi que acierta. Bueno, vamos a modificarlo para ponerlo correctamente. En la parte de host, bueno, podemos poner localhost. En este caso realmente, como estamos con servicios de Docker, lo correcto sería en el compose fijarnos el nombre del servicio, que es MariaDB, y entonces vamos a establecerlo en la parte de programa aquí, en host, MariaDB. Luego en la parte del puerto, ahora sí lo arregló, perfecto, ponemos el puerto por defecto de MariaDB. El usuario es el usuario root y la contraseña es la que hemos establecido, que por favor cambiarla, pero bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en la base de datos la hemos llamado como DHT, creo. Vamos a comprobarlo rápidamente. Vamos a abrir Heidi. Bueno, he parado el servicio, pero bueno, se puede ver que la base de datos es DHT y la tabla Sensor Data. Entonces, bueno, vamos a poner aquí la base de datos DHT y vamos a crear un endpoint para obtener las lecturas. Vamos a crearlo en la parte del final, que es donde tenemos las cosas de FastAPI. Entonces vamos a crear aquí el endpoint. Nos recomienda hacer un get en barra data, ¿vale? Vamos a llamarlo así perfecto, o lo podéis cambiar si queréis. Y vamos a crear una función asociada cuando hagamos la petición a este data. Voy a cambiarle el nombre porque voy a recuperar en esta ocasión las últimas 50 lecturas, ¿vale? Entonces, get last 50, por ejemplo. Y nos recomienda aquí cosas. Vamos a darle al tabulador y vamos a ver lo que está haciendo. Lo que está haciendo es de forma síncrona usar la librería que estamos haciendo para conectarnos con la configuración que hemos establecido y creará un cursor para acceder a la base de datos. Este cursor va a ejecutar una query SQL que simplemente está seleccionando, esto hay que modificarlo, pero bueno, seleccionando todos los datos de la tabla DHT-Data, que no se llamaba así, vamos a cambiarlo, se llama Sensor Data. Y lo va a ordenar por la fecha, pero nuestra fecha no se llama timestamp, lo hemos llamado date, así que vamos a cambiarlo también, date, y lo está limitando a 50 peticiones, perfecto, es lo que queríamos. Solo tenemos 3 en esta ocasión, pero bueno, será suficiente. Vamos a ver si no ha habido ningún fallo, vamos a guardar todo y vamos a levantar el servicio. Ya está levantado, así que vamos a acceder a la interfaz web, porque FastAPI lo bueno que tiene es que autodocumenta los endpoints que vayamos creando y podemos probarlos desde internet. Para ello vamos a acceder a la siguiente dirección.
que es localhost 8000/docs. Realmente todo esto lo podéis borrar y os llevará aquí. Entonces, en esta parte nos sale nuestro endpoint que hemos creado, el /data, y si le dais a desplegar y a probar, podréis ejecutar la query. Vamos a darle y hemos obtenido los 3 datos en un array. Con todo esto solo nos queda que las peticiones que vayamos recuperando las incluya en base de datos y cuando queramos llamar a este endpoint que hemos creado al final para recuperarlas. Para ello vamos a crear una función a continuación para almacenar estas lecturas en base de datos. Se va a llamar así. Async_def, guardar a dbData. Copilot nos ha autocompletado esto, vamos a ver lo que está haciendo. Como vemos, esta configuración es correcta. Lo que hace es, igual que antes, se conecta a MariaDB, crea un cursor y lo que hace es ejecutar una query. Una query que está haciendo un insert, o sea, una inserción dentro de base de datos de la tabla que teníamos creada. Toma los valores de temperatura, humedad y la fecha y le hace el commit. Entonces sería correcto. Ahora hay que ver dónde lanzar esta función. Bueno, como hasta ahora no podemos recuperar estas lecturas, vamos a hacerlo en la parte de aquí abajo. Cuando hay una excepción de que no la consiga recuperar, lo almacenamos la de por defecto en base de datos, solo para ver que funciona. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a establecer aquí debajo del print, vamos a separar aquí un poquillo, y le ponemos un try_catch, por si acaso pasase algo, llamando a la función de forma síncrona con el parámetro que hemos guardado arriba. Entonces con esto capturamos también la excepción si pasa algo y imprimimos por consola pues lo que sea que haya ocurrido. Vamos a guardar nuestro archivo y levantar los servicios a ver si está todo correcto. ¿Qué vemos en consola? Bueno, parece que el servicio MariaDB se ha levantado correctamente, el de backend está tomando lecturas y no de error. Así que voy a dejar que cree unas cuantas lecturas y vemos si las está metiendo bien en base de datos. Tras varias lecturas vamos a refrescar nuestro Heidi. Ahí está, y tenemos un montón de lecturas almacenadas. Vamos a ver si las podemos recuperar correctamente volviendo a la interfaz web. Tenemos que seleccionar, como antes, el endpoint, probar y ejecutar y a ver lo que nos devuelve. Y aquí tenemos todas las últimas 50. Por último, lo que voy a hacer va a ser parar nuestro servicio y en la parte de aquí voy a borrar lo del fallback de aquí abajo. Voy a poner aquí simplemente un print normal de ha habido un error para dejarlo preparado para cuando usemos de verdad. Esta parte de aquí de agregar la lectura debería ir si todo ha ido bien, es decir, en este fragmento de aquí arriba. Y bueno, aquí los datos los tenemos almacenados en ningún lado, así que vamos a modificar este print. Vale, he creado una variable de datos y esta parte de datos... Uy, lo he llamado igual que la de arriba, espérate. Data values. Y este data values se lo pasamos al print, efectivamente. Y para guardar base de datos, también igual. Data values. Y listo, tendríamos terminado esta parte del código. Tenéis en la descripción un link al repositorio de código para que podáis acceder a todos los documentos, modificarlos o solucionar algún problema que os haya surgido con ellos. En el próximo capítulo empezaremos el desarrollo de nuestra página web para mostrar esto de una forma un poco más bonita, con gráficas y otros elementos. Si os ha gustado, por favor, dejad un me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!